días a todos y todas. Soy Begoña Milveni, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenidos a la sesión número 20 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. En este episodio abordaremos un tema clave de la justicia en Chile con las académicas Jan Gersant y Claudia Reyes Quilodrán de la Escuela de Trabajo Social UC, autoras del artículo 175 de la serie Temas de la Agenda Pública, titulado Justicia terapéutica y humanización del proceso penal, propuestas para el fortalecimiento de la intervención sociojurídica en los tribunales de tratamiento de drogas. En esta entrevista nos explicarán las virtudes y desafíos del enfoque de la justicia terapéutica, destacando su potencial para la rehabilitación y reinserción de personas en conflicto con la ley, en contraposición al sistema punitivo tradicional. Entonces, comenzando con la primera pregunta y agradecerles su participación a ambas, ¿pueden contarnos un poco qué es la justicia terapéutica y cómo se diferencia del sistema penal tradicional en Chile? Buenos días a todos. Mira, antes de dar esa respuesta a qué es la justicia terapéutica, yo quisiera hablar de qué es un conflicto y en qué consiste un conflicto penal. Cuando las personas o la sociedad tiene conflictos o tiene dificultades, no llegan a acuerdos, o cuando hay una agresión frente a un otro, la forma que nosotros hemos respondido a ese sistema es crear un sistema penal para que haya un tercero que responda a este conflicto que hay entre las partes. Cuando tú comprendes que la justicia o el sistema de justicia, en este caso criminal, aparece para responder frente a esas necesidades, tú tienes que también pensar, bueno, hay otras fuentes de conflictos que derivan también en un delito o en una agresión a un otro, y aquí también encontramos que muchos de los fenómenos respecto a la conducta desadaptativa, a la conducta violenta, pueden estar asociados y en un importante número a personas con consumo problemático de drogas y además o pueden haber patología dual que nosotros llamamos, o sea que pueden haber pacientes que son o personas que tienen trastornos psiquiátricos más con consumo. Y esto podría desarrollar una conducta agresiva que termina o en un delito, en un crimen, y accede al sistema de justicia penal a las razones, ¿no? Cuando eso ocurre, es la justicia tradicional que responde con una sanción, pero una sanción que va a haber criterios que tienen que ver con el sistema legal nuestro, que cuáles son, si existen anteriores crímenes o delitos, si existe la seriedad, la gravedad del delito. ¿Te fijas? Se van a fijar en los elementos que la ley nos dice cuando una persona debe requerir una sanción, que es lo que nos dice el sistema tradicional. Cuando tú hablas de la justicia terapéutica, estamos hablando de otro fenómeno, porque ese sistema que te sanciona y te da una pena por un delito, no estoy desconociendo la magnitud del delito, ni el crimen, sino que te estoy diciendo que esa magnitud va a responder una sanción que es de tipo penal. Pero en lo que está llevando y lo que está conflictuando y lo que está detrás de esa conducta violenta o delictiva está asociada con trastornos de salud mental. Y este trastorno de salud mental, precisamente en el caso de los TTD, son problemas asociados al consumo problemático de sustancias o de alcohol y drogas. ¿Te fijas? Y si tú aplicas una sanción, como nos dice el Código de Procedimiento Penal, frente al sujeto, no está respondiendo qué motiva al individuo a consumir o qué motiva al sujeto a presentar esta conducta delictiva. Cuando empezamos a conocer las causales de las motivaciones de los sujetos al consumo, nos encontramos no solamente con elementos biopsicosociales, sino que también nos encontramos con una necesidad de ser acompañados en nuestro proceso de tratamiento para dejar el consumo problemático de droga. Y para eso tú requieres de un sistema de justicia que apoye ese proceso, no solamente que penalice, sancione y te aplica una sanción propiamente tal, sino que también diga, bueno, porque eso no me va a resolver el problema. La conducta de consumo no lo va a resolver un encarcelamiento, no lo va a resolver una pena punitiva, sino que lo que te va a ayudar a resolver el conflicto es un tratamiento adecuado para un sujeto que tenga estas condiciones y esté motivando su consumo. Entonces, cuando hablamos de la justicia terapéutica, tiene que ver con esto. ¿Qué hay detrás del comportamiento del sujeto? ¿Qué lleva a que el sujeto esté presentando conductas en conflicto con la ley, más allá de la penalidad propiamente tal que nos lleva el sistema de justicia tradicional? No sé si con eso aclaro la duda. Sí, excelente.
Bueno, entonces entendiendo que los tribunales de tratamiento de droga o TTD recogen el concepto de justicia terapéutica en Chile, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado los TTD en el país desde su implementación en el año 2004? Primero yo quisiera decir que han habido distintos caminos. En el caso de 2004 se implementan estos TTD con un gran desafío de implementarse con la justicia adulta. Pero cuando hablamos con la justicia juvenil, tiene otro paradigma y eso ocurre posteriormente. Entonces, primero en este recorrido, yo creo, cuando se implementa, lo que pudimos evidenciar, cuando se implementa el modelo propiamente tal de TTD, ha tenido varias dificultades. Y una de las principales dificultades ha sido la ausencia de un modelo de intervención para los tanto población adulta como adolescente. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Si bien existe un manual de procedimiento para los distintos actores, es muy importante que tengas una comprensión, los actores que intervienen, tanto psicosociales como del Poder Judicial, del sistema jurídico, defensores y también fiscales, que tengan una comprensión que está llevando al sujeto a presentar esta conducta. Pero para eso tú tienes que tener claridad respecto a qué sucede en el individuo. Y posteriormente, para trabajar con este individuo y promover el cambio de conducta o motivar el cambio de conducta, tú tienes que hacer modelos de intervención. ¿Y qué es lo que ha pasado? Primero que nada, si bien estas fueron experiencias muy importantes, muy radicales en el sentido de que innovadoras y que se presentaron muchos desafíos al ser un piloto, pero estas experiencias nosotros pudimos observar con Jan que quedaron aisladas algún territorio, algún juzgado particularmente. Y nos encontramos con experiencias maravillosas, como el juzgado San Bernardo, hay que decirlo, en donde ellos han articulado y han generado un sistema de atención, particularmente de TTA hacia los adolescentes, pero también nos encontramos que este modelo, al no ser articulado, al no ser establecido claramente, se difuminó. Y muchos de los actores del sistema de justicia desconocen este modelo o desconocen las prácticas en respecto al tratamiento, el Tribunal de Tratamiento de Drogas. De hecho, incluso nos encontramos con jueces que desconocían que existía esa alternativa. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos fue primero poner en la palestra esto, decir, bueno, existe otra forma de hacer justicia. Yo creo que fue un desafío importante, pero ese desafío quedó estancado en algunas experiencias y yo creo que uno de los aspectos más relevantes es generar no solamente conocimiento especializado de los distintos actores, porque el TTD funciona con los equipos de senda de tratamiento de droga que pesquisan los casos, que se trabajan con los distintos actores del Poder Judicial, estamos hablando de fiscales, defensores y jueces, pero al mismo tiempo estas personas, adolescentes y adultos, son derivados a programas de tratamiento de drogas y posteriormente ellos siguen un monitoreo de este sujeto. Y para eso tú no solamente necesitas detectar e implementar un sistema de monitoreo, también necesitas que tener una coherencia entre los distintos equipos para poder intervenir respecto al rol que yo tengo, desde un juez, desde un defensor, un fiscal o desde los equipos biopsicosociales. Y te digo biopsicosociales porque las adicciones están asociadas a trastornos de salud física, ¿me entiendes? Y tienen dependencia física. Por lo tanto, también se requiere de profesionales de la salud, como psiquiatras, como por supuesto, médico en el caso de que sea necesario. Entonces, porque el fenómeno es complejo. Cuando tú tienes fenómenos complejos en el ámbito social, tú tienes que pensar, bueno, ¿quiénes son los actores o los convocados a producir el apoyo para hacer las transformaciones sociales? Y claramente los problemas sociales no tienen solamente una arista, que es el sujeto con su dificultad o en este caso, con su problema de consumo, sino que está asociado su problema de consumo a alteraciones en su ambiente social, emocional. Te encuentras con un sinnúmero de elementos. Una persona que consume problemáticamente tiene un deterioro importante, los lazos familiares se encuentran deteriorados, muchas veces las conductas delictivas están asociadas al robo de seres a la familia. O sea, hay un montón de factores que están a la base de la conducta. Por lo tanto, tú requieres, primero que nada, yo creo el desafío mayor es conocer un modelo. Y este modelo es importante porque hasta la fecha, hasta el 2019, no se contaba con un manual de procedimientos adolescente. Y si hoy día sí se tiene, no se ha divulgado.
no ha sido entregado a los distintos actores. Sí tienen un manual de procedimientos para adultos. Yo creo que eso ha sido un tremendo desafío, no solamente a darlo a conocer a las personas, sino que también a los distintos actores que están involucrados en esto. Cuando nosotros hablamos de capacitación en estas temáticas sociojurídicas, es tremendamente relevante que en una capacitación participen todos los actores del sistema. Estamos hablando trabajadores sociales, estamos hablando psicólogos, médicos, psiquiatras, jueces, fiscales, defensores, pero en conjunto, no aislado ni atomizado. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres instalar un modelo de intervención, tiene que haber una comprensión alineada respecto a esto. Y esto ha sido otra de las barreras que ellos han tenido que enfrentar, que tiene que ver cómo se destinan recursos económicos. Un programa funciona cuando tú tienes una inversión importante. Y si tú no capacitas a los distintos actores, si tú no tienes, por ejemplo, en el caso que nosotros nos encontramos respecto a los profesionales de Senda, que estaban en condiciones laborales un poco que no carece a honorario, y nosotros hablamos de precariedad laboral cuando tú no tienes un contrato permanente, no tienes una condición que te permita decir, bueno, yo me proyecto laboralmente para trabajar en este lugar, ¿no? Y es importante esto porque cuando tú no tienes esa condición básica en términos laborales, se produce desgaste de los equipos. La gente buena se va entrenando, pero se va yendo porque no ve que existe rotativa alta porque hay un descuido. Cuando una señal importante en los equipos de trabajo, sobre todo los equipos psicosociales, es cuando tú cuidas a tus equipos. Nosotros hablamos de cuidado de los equipos. Y una condición, cuando tú le estás dando este mensaje, que tú estás honorario, que en cualquier minuto se te puede despedir, cuando tú no tienes una proyección, le estás dando otro mensaje al sujeto, que tu trabajo no es tan relevante. Y eso genera desgaste. Entonces, cuando tú hablas de un desafío importante, se trata de generar equipos permanentes, establecidos, con un alto nivel de entrenamiento. Y ese alto nivel de entrenamiento es costoso. Por lo tanto, la rotativa de los equipos realmente daña a la intervención o al trabajo que se puede hacer con los adolescentes o con los adultos con consumo problemático y en conflicto con la ley. Asimismo, también cuando tú capacitas a los jueces, nosotros nos encontramos, y recuerden la modificación de la ley adolescente, estas salas especializadas de jueces no resultaron ser tan especializadas, porque había una alta rotación de personal, tanto jueces, fiscales o defensores, que abordaban a los adolescentes. Bueno, esta realidad también se ve en los TTD. O sea, donde las personas logran un entrenamiento, logran una comprensión de este sistema, los equipos de Senda logran capacitar a estos actores jurídicos y resulta que van rotando y no hay una estabilidad. Yo creo que eso te está dando un mensaje de la importancia que le está dando el Estado a este tipo de prácticas. Cuando no hay recursos, cuando no se invierten, tú estás dando un doble mensaje y eso es complejo para los equipos. Y eso también se traduce en la falta de apoyo institucional, o sea, cómo la institución se compromete. Ahora, no estoy generalizando, porque si hoy día existen los TTD, también se ha debido a un compromiso importante de personas, y de personas especiales y singulares, que han hecho esfuerzos extremadamente importantes para que esto tenga permanencia. Y esas son las buenas prácticas que nosotros queremos recoger y queremos destacar también en el artículo, porque hay gente que se compromete, hay gente que se articula, que desarrolla acciones, por ejemplo, en la sala de San Bernardo, y ha permitido que ese equipo esté consolidado y tenga buenos resultados, particularmente con los adolescentes. Entonces, no solamente nos quedemos en la queja y en las dificultades, sino que también en el potencial importante de los equipos de trabajo sociojurídicos que han hecho que esto sea posible. Por eso yo te digo, uno de los grandes desafíos que tienen esta institucional es la validación. Es la validación no solamente para el sistema judicial, sino que también en la sociedad en su generalidad. Eso te puedo decir. Yo creo que Jan te puede contar también su visión al respecto. Muy- Muchas gracias, Claudia. Sí, yo quisiera solamente sintetizar un poco lo que dijo Claudia y mirarlo desde una mirada quizás más de políticas públicas, porque Claudia habló mucho de los desafíos desde la intervención social, que son tremendos. Entonces, para sintetizar los TTD, los desafíos desde el 2004, quizás recordar que se implementó como una política que fue incentivada por la Fundación Paz Ciudadana al importar un modelo estadounidense. Pero en Chile estábamos en plena implementación de la reforma procesal penal, que había significado la construcción de muchos juzgados, tribunales orales,
Entonces, había que encontrar la manera de incorporarlo a ese nuevo dispositivo judicial. Y eso se hizo a través de la figura de la suspensión condicional del procedimiento. Entonces ya marca una diferencia con el modelo estadounidense, donde sí hay tribunales dedicados a lo que llaman ahí la resolución de problemas, sea salud mental, adicción, también la rehabilitación de los veteranos de guerra. Entonces, eso fue un primer desafío, el desafío organizacional, y que se resolvió después del piloto a través de una estructura que involucre al Poder Judicial, Hacienda, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, obviamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Paz Ciudadana como asesor. Y los TT funcionan en base a una mesa interinstitucional. Pero esto, obviamente, fuera de un marco legal, hasta hace poco, pero volveremos a ese punto, obviamente tiene que ver con desafíos de, eso lo mencionó Claudia, cómo se comprometen las institucionalidades con ese piloto, y lo que hemos visto efectivamente es que ese desafío organizacional se traduce en que la dupla psicosocial, que si bien tiene un rol motor en el modelo de TTD, en la práctica tiene condiciones laborales mucho más precarias que los actores judiciales jurídicos, y además, al ser ese modelo albergado dentro del juzgado de garantía, queda igual liderado por la figura del juez, eh, y Senda no tienen, la dupla psicosociales no tienen la capacidad política organizacional para liderar capacitaciones transversales. Entonces ahí hay un desafío de tipo también interdisciplinar, cómo se implementa esa interdisciplinariedad que es clave en la justicia terapéutica y que se ha implementado de manera que nadie ha cuestionado en los juzgados de familia. Hay un desafío territorial, porque por las razones que he mencionado, los TTD se han implementado solamente en ciudades, asientos de corte, en principio, entonces capitales regionales, y en la región metropolitana ahora hay uno en cada sede penal. Eso incluye entonces Melipilla, zonas rurales urbanas, y en la zona del Gran Concepción también se han agregado un par de TTD más pequeños, pero hay un tema de acceso. Hay muchas zonas del territorio que no están cubiertas. Y por último, algo que también ha mencionado Claudia, el desafío ligado a esto, de que un programa en que hay mucha posibilidad de hacer modificaciones, no hay una ley, entonces eso puede ser bueno, pero también efectivamente faltan incentivos muchas veces, entonces hay una inestabilidad en algunos tribunales de los equipos sociojurídicos, y hemos visto que una intervención óptima, los mejores resultados se logran cuando hay un trabajo mancomunado en continuidad. Excelente, muy interesante todos los desafíos que levantan en el artículo, pero también quizás podríamos entrar ahora, porque el artículo publicado en la serie Temas de la Agenda Pública también recomienda y da sugerencias muy interesantes que me gustaría que pudiésemos conversar un poco. Entonces, preguntarles qué cambios recomendarían para fortalecer los TTD y garantizar su continuidad y efectividad en Chile, sobre todo en el contexto actual que nos encontramos de reforma del Código Procesal Penal, y qué papel creen que jugarán los TTD en el futuro de la justicia en Chile. Bien. Entonces, para responder esto, primero quiero presentar brevemente para que se visualice un poco cómo funcionan los TTD. A diferencia de una audiencia convencional en un juzgado de garantía, el TTD, entonces ese equipo jurídico lleva reuniones mensuales que son las preaudiencias, donde el equipo psicosocial, la dupla, o a veces son tres, que hacen nexo con los centros de tratamiento, lleva los avances, la situación de cada usuario o usuaria beneficiado por el programa. Eso permite que el equipo jurídico, jueces, defensor y fiscal, estén de cierta manera pauteados, para que realmente la audiencia se desarrolle conforme al principio de la intervención social, psicosocial. Y después se da la audiencia formal,
donde ingresan todos los usuarios para que se puedan ver también, y siempre comparece él o la usuaria que más ha avanzado en su proceso, para que los demás que asistan también puedan ser motivados. Y ahí el juez lidera la audiencia, la dupla psicosocial no habla mucho durante la audiencia, pero ahí se ve una colaboración. No hay un tema de adversarialidad entre la representante de Fiscalía y de Defensoría. La idea es que todos con el juez presenten un discurso común y consistente que va en pos de apoyar a las personas en su proceso. Entonces, la postura general que siguen los TTD es la de motivación al cambio. Ahora, lo que recomendaríamos nosotros, primero, respecto a los desafíos planteados, algo que sucede antes de llegar a la audiencia es esta capacidad, creemos que es necesario generar una estructura, un dispositivo estable en el tiempo, que no dependa necesariamente justamente de los fondos, los recursos, el presupuesto que pueda tener Senda en un año X, que no dependa del ministro de Justicia o del gobierno de turno, y que genere una memoria organizacional también, porque como ha dicho Claudia, puede ser, si un juez hace su carrera, ha hecho su carrera en tribunales de regiones, puede pasar 10 años y un día ese juez llega a Concepción, a Santiago, y ahí se entera de que existen los TTD, es lo que no tenía conocimiento previamente. Bueno, no pasa tanto, pero nos ha pasado. También nos ha pasado que estudiantes egresados de Derecho no tengan idea de que funcionan esos tribunales. Otro cambio que va de la mano con la generación de un dispositivo estable permanente de la capacitación es que sea difundido y masificado. Porque si algunos actores no tienen conocimiento del dispositivo, menos lo tiene la ciudadanía. Entonces es un tema que es un dispositivo que funciona hace 20 años en un silencio abrumante y que por lo mismo, como decía Claudia, depende mucho del corazón que le pueden poner los actores y la dupla psicosocial, pero la intervención social no es un voluntariado. Entonces aquí hay un dispositivo que tiene una debilidad fundamental, es que beneficia a muy pocas personas, pero también tiene una ventaja enorme, es que funciona, tiene resultados. Eso lo ha mostrado en el estudio costo-beneficio del BID y la Fundación Paz Ciudadana en 2018. Y otro cambio es darle un estatus propio a la justicia de adolescente, por lo menos en los TTD, que los adolescentes en sus procesos, en sus centros, puedan optar a TTD. Hemos visto varias audiencias en un contexto de pospandemia, donde todas las audiencias todavía estaban online, donde no había en ese momento en algunos TTD adolescentes, usuarios. Y eso es problemático, porque los adolescentes son muy expuestos al consumo. Sabemos que la delincuencia juvenil ha bajado mucho, pero no significa que el consumo no sea un tema presente. Y otro cambio, obviamente, es que haya un modelo de intervención propiamente tal, porque como hemos mencionado, los TTE funcionan con ese lema, ese paradigma de la motivación al cambio. Pero eso en sí no brinda un modelo de intervención y se necesita para ello que todos los actores se capaciten y que se revierte además la dinámica de audiencia. Está súper bien que el juez dirija la audiencia, pero ojalá lo hicieran de manera sistemática en base a preceptos de la intervención afín a la justicia terapéutica. En el artículo hablan también sobre la importancia de adoptar una perspectiva de género. ¿Por qué es relevante este enfoque y cómo creen que puede mejorar el programa y el dispositivo en general? Ya, sí, muchas gracias por esta pregunta, me parece muy importante. La perspectiva de género yo creo que falta de manera tremenda porque primero si uno ve el público, los usuarios,
ya he dicho que beneficia a a pocas personas dentro del universo de población penal, pero beneficia principalmente a hombres adultos. Hemos visto muy pocas mujeres dentro de usuarios y usuarias, y no es que las mujeres no consuman y no delinquen. Entonces, es que no está pensado el TTD como, o el tamizaje o la selección de casos de una manera que permita incluir realmente a mujeres. En el caso de adolescentes, hay un tema tremendo, es que hay algunos casos de tipos de consumo que requieren de una internación residencial, que es voluntaria. Pero resulta que no hay centros, por lo menos en la región metropolitana, no hay centros residenciales para mujeres adolescentes. Entonces, eso ya de plano descarta muchas veces la posibilidad de sacarlas del contexto donde estén. También vale la pena señalar que aproximadamente el 90% de los tipos de delitos que pueden permitir optar a TTD son de violencia intrafamiliar. Y sabemos que la violencia intrafamiliar tiene un muy fuerte componente de género en la medida en que la mayoría de las veces son mujeres las víctimas. Entonces, yo creo que en algún momento sabemos que algunos actores en Senda han pensado en ampliar el TTD a juzgados de familia. Y yo creo que es algo que se ha abandonado, pero que sería muy interesante pensarlo. Y eso principalmente, yo creo que no puede ser el TTD un dispositivo que beneficie principalmente a hombres adultos. Eso yo creo que podría señalar, y no sé si tienes alguna pregunta o si requieres de una precisión adicional. Bueno, no, en realidad hemos llegado ya al final de la entrevista. Muchas gracias a ambas, Claudia y Jan, por esta instancia y gracias también a quienes nos escucharon este episodio de Diálogos de la Agenda Pública. Si desean leer el artículo Justicia Terapéutica y Humanización del Proceso Penal, propuestas para el fortalecimiento de la intervención sociojurídica en los tribunales de tratamiento de drogas, pueden hacerlo ingresando a nuestro sitio web políticaspublicas.uc.cl en la sección de publicación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Centro de Políticas Públicas UC. Hasta el próximo episodio.